El Señor Dios Todopoderoso te bendiga en este día. Hoy me acerco una vez más a ti con el fin de bendecir tu vida a través de la palabra de Dios, porque sabemos que en ella tenemos la vida eterna. Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella parece a vosotros que tenemos la vida eterna. Así que el día de hoy me acerco a ti para compartir un tema para el pueblo de Dios, para aquellos que se han decidido en seguirle cada día y en vivir una vida en fidelidad para Dios, una vida dedicada para Él, cumpliendo cada una de sus ordenanzas y de sus propósitos en nuestras vidas. El día de hoy compartiré contigo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y hablemos sobre un tema que dice: un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, él escribe esta carta para Timoteo, aquel joven pastor, desde una prisión de Roma, posiblemente. Pablo era una persona que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, su mayor deseo y su propósito en la vida era cumplir el trabajo que Dios le había encomendado. El apóstol Pablo, aún pasando por momentos difíciles en su vida, su mayor deseo era edificar al pueblo de Dios. Y en esta ocasión el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a un joven que estaba comenzando su ministerio y que se estaba dando cuenta de que verdaderamente seguir a Dios era algo complicado. Muchas cosas vendrían a su vida, las cuales a veces él no entendería. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milite se entrada en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra que escribe Pablo a Timoteo es una palabra donde lo motiva, donde lo alienta a seguir caminando, a no detenerse. Y dice en el versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es un buen soldado? Un buen soldado jamás cuestiona sus órdenes. El soldado debe obedecer a aquel que es superior a él. El soldado sabe perfectamente que hay superiores, y a él se le enseña a obedecer a aquellas personas que son superiores a él. Se le enseña a someterse y a no hacer preguntas: ¿por qué debo de hacer esto? Simplemente un buen soldado hace el trabajo. Un buen soldado nunca duda de su causa.
Si la duda entra en nuestro corazón, no se puede pelear hasta el límite de nuestras fuerzas. Un buen soldado está dispuesto a arriesgarlo todo. Aquel que duda en ofrecer su vida jamás tendrá la victoria asegurada. Jamás se opone a sus superiores. Los rangos deben respetarse, para eso fueron creados. El orden y la disciplina son absolutamente necesarias para mantener a un ejército en condición. Un buen soldado nunca se rinde, nunca se quiebra, pone su causa por encima de todo. Nunca abandona a su compañero en combate. Un buen soldado pelea por honor, pelea por defender aquello en lo que cree. Y un buen soldado de Jesucristo verdaderamente es esto. Es una persona que ha sido capacitada para luchar, que ha sido capacitada para vencer en todo momento. Por eso dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra que Dios habla en nuestras vidas, cada palabra que Dios habla a nuestros corazones, es una palabra que cada día nos capacita más para enfrentar los problemas que encontramos en la vida. El apóstol Pablo, como buen soldado de Jesucristo, él atravesaba por tribulaciones, atravesaba por problemas, pero en todo momento mantenía su frente en alto, porque la causa por la cual él seguía avanzando es Jesucristo. Y si tenemos bien en claro cuál es la causa de nosotros, continuaremos cada día caminando hacia la meta, porque nuestra causa es Jesucristo, y eso va por encima de cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Indudablemente, un buen soldado de Jesucristo tiene que aprender a someterse a sus superiores. Un buen soldado de Jesucristo tiene que aprender a no cuestionar sus órdenes. Un buen soldado de Jesucristo tiene que aprender a poner su causa por encima de todo, a no rendirse, a seguir caminando cada día, a seguir confiando en aquel que le ha prometido una vida eterna. Somos soldados de Jesucristo. Y un soldado de Jesucristo tiene una mente guerrera. Esta generación de creyentes de este nuevo año, al igual que la generación de Josué, tendremos un cambio de mentalidad. Porque somos un pueblo que conquistamos en todas las áreas. Y buscaremos conquistar lo que en otros años no logramos conquistar. Seremos movidos a poseer la tierra para el reino de Cristo. En un espíritu guerrero, entraremos y conquistaremos áreas donde tradicionalmente la iglesia nunca hizo presencia. Porque es ahí verdaderamente donde Dios quiere al pueblo de Dios. Es ahí donde los verdaderos soldados de Jesucristo se muestran, en el campo de batalla. Y tenemos que entender que nuestra guerra no es contra carne. Nuestra guerra no es contra la iglesia. Nuestra guerra no es contra aquel hermano que no piensa igual que nosotros. No perdamos más el tiempo viviendo de esta manera. Verdaderamente donde Dios quiere que hagamos presencia es en el campo de batalla. Y no es dedicar toda nuestra vida peleando con un enemigo que ya ha sido vencido. Porque verdaderamente a quien tenemos que seguir es a Dios. Porque Él ya nos ha dado la victoria. Porque suyos somos y ovejas de su prado. Entonces verdaderamente donde tenemos que empezar a trabajar y a demostrar que somos buenos soldados de Jesucristo es en aquellos lugares donde muchas veces no queremos ir.
es hablar una palabra de vida a aquella persona que la está necesitando en este momento. Una palabra de salvación, una palabra que transforme la vida de las personas. Hay miles y millones de personas que están viviendo de una manera equivocada. Y nosotros nos quedamos conformes de la manera en la que vivimos. Nos quedamos tranquilos asistiendo a la iglesia regularmente, entre semana, 1 o 2 ocasiones, y el domingo. Muchas veces nos conformamos con escuchar la palabra de Dios y con asistir como normalmente se acostumbra el pueblo de Dios. Pero no es eso realmente lo que es un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo va más allá que estar en cada reunión de la iglesia. Un buen soldado de Jesucristo es aquella persona que está firme en el campo de batalla, conquistando lugares donde muchos no han conquistado, hablándole a las almas para que sean salvas para el reino de Dios. Amigo y hermano en Cristo que me escuchas, hoy quiero motivarte a que seas un buen soldado de Jesucristo, que tengas en ti una mente guerrera. La mente guerrera de nuestra iglesia no será la de ver demonios en cualquier lugar, ni la de llevar a cabo grandes eventos con el propósito de hacer lo que conocemos hoy como la guerra espiritual. No, mi hermano, seremos más bien una iglesia que conquistaremos y avanzaremos, entendiendo que no debemos perder el tiempo peleando con un enemigo que ya ha sido vencido, sino que debemos invertir tiempo y energía y toda nuestra fuerza en la verdadera guerra, que es la conquista para el reino de Dios, porque es ahí donde demostraremos que somos soldados de Jesucristo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14: un obrero aprobado por Dios. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole: exhórtale a los hermanos, exhórtales a que no contiendan con palabras, las cuales para nada aprovechen a nuestras vidas. En muchas ocasiones, mi amado hermano, pensamos diferente y creemos diferente que otros. Y cada uno de nosotros vivimos de una manera distinta. Pero la palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios no es para usarla para que cada quien la use a su manera. La palabra de Dios es aquella, mi hermano, que nos inspira a seguir adelante. Es aquella la cual nos lleva a conocer más a Dios. Es una guía, mi hermano, para nuestras vidas. Es un manual que nos ayuda a dirigirnos hacia un lugar que Dios tiene para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo dice: no contiendas en la palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios como unos obreros aprobados, que no tenemos de nada de qué avergonzarnos? Amado hermano, la palabra de Dios es verdadera, y cada palabra que viene en ella es palabra que edifica nuestras vidas. Es palabra que nos anima y nos motiva a seguir caminando. El día de hoy quiero invitarte a que seas un buen soldado de Jesucristo. Y un buen soldado de Jesucristo jamás se rinde. Y un buen soldado de Jesucristo da su vida en el campo de batalla. Y no pelea con sus propios compañeros.
Un buen soldado de Jesucristo no está hecho para romper órdenes de sus superiores. Dios nos ha dado rangos y hay personas a las cuales nos tenemos que aprender a someter. Pero yo te invito a que como buen soldado de Jesucristo lo demuestres en el campo de batalla. Es el tiempo, mi amado hermano, de conquistar aquellos lugares donde la iglesia no ha logrado llegar. Dar la palabra de aliento a aquel joven drogadicto que no tiene solución para su vida más que Cristo. Dar aquella palabra a aquella mujer que está abandonada, que no tiene familia, que no tiene recursos para sostenerse. Es ahí donde Dios quiere que estemos. Llegar a aquella persona, mi hermano, que su mente está totalmente equivocada. Aquellas personas, mi hermano, que se han conformado con llevar una vida mediocre. Y hablar de mediocridad no solamente me refiero a lo económico. Me refiero a su manera de vivir. Muchas veces se conforman las personas a vivir de una manera desordenada. Y con el tiempo les agrada vivir de esa manera. Pero la palabra de Dios, mi hermano, libera. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios nos hace ver nos hace ver las cosas distintas. Porque trae luz a nuestras vidas, nos ilumina y nos hace ver el error en el que muchas veces vivimos. Pueblo de Dios, tú que has elegido seguirle, te invito verdaderamente a que seas un buen soldado de Jesucristo, que pelees la buena batalla de la fe, la cual no es contra tu prójimo. Conquistemos cosas para el reino de Dios, porque nuestro galardón, mi hermano, es grande. Nuestro galardón es grande porque Dios lo tiene para nosotros. Pero tenemos que trabajar, tenemos que unir fuerzas, tenemos que reforzar nuestro equipo y empezar a compartir la palabra de Dios. Aquellas personas que en este momento la están necesitando. Porque yo tengo la seguridad de que la palabra de Dios es aquella que libera. La palabra de Dios es aquella que restaura. Por la palabra de Dios, mi hermano, viene sanidad a nuestras vidas. Viene liberación. Nuestra mente se transforma y Dios la lleva a otra dimensión. Muchas personas que no tienen esperanza en sus vidas. Muchas personas que en este momento están viviendo desordenados. Dios tiene el poder para transformarlos y para salvarlos. Porque dice su palabra que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué fácil es bendecir a aquel que te bendice. Qué fácil es dar a aquel que te da. Pero cuando alguien te maldice, es fácil poner por obra la palabra de Dios cuando dice que digamos a aquellos que os maldicen, que decimos un bien a aquellos que desean un mal para nosotros. Tenemos que aprender a ser buenos soldados de Jesucristo, porque tenemos la capacidad de llegar a ellos. Tenemos la capacidad porque la palabra de Dios es la que nos capacita y su Espíritu Santo es el que nos dirige. Roguemos a Dios para que cada día nos enseñe a ser buenos soldados de Jesucristo. Oremos a Dios para que nos dirija a esas personas y podemos alcanzarlos para el reino de Dios. Es el tiempo, mi amado hermano, de que el pueblo de Dios se levante. Es el tiempo de que el pueblo de Dios empiece a hablar palabra de bendición, palabra de liberación. Es el tiempo, mi hermano, de que no nos conformemos a simplemente jugar a los hermanos. Es el tiempo de demostrar que somos un pueblo especial y que Dios nos ha hecho capaces para bendecir a los que nos maldicen. Que Dios nos ha hecho capaces de dar una palabra de vida a aquel que no tiene esperanza. Hoy es el tiempo que Dios ha hecho para que tanto tú y yo
demostramos que somos buenos soldados de Jesucristo. Dios te bendiga, y verdaderamente mi deseo es que Dios bendiga al pueblo de Dios y que cada día caminemos hacia adelante como buenos soldados de Jesucristo. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí.